Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros esta tarde y pues fíjense que estamos en fechas de Día de Muertos, eso me alegra mucho el corazón para todos aquellos que tenemos como esa convicción y esa tradición de estar cercanos a nuestros seres difuntos. En estas fechas es muy importante pues hacer todo lo que esté como en nuestras manos para tener esa cercanía. Y bueno, para los que nos ven en YouTube, verán mi pequeña ofrenda para mis seres queridos, están en el fondo de mí y pues vamos a transmitir justamente en este día. Eh, Síganos por favor también por redes sociales donde pueden dejarnos sus comentarios, sus mensajes, los temas que a ustedes les gustaría que pudiéramos abordar en el programa. Recuerden que básicamente es sobre salud física, salud mental y cuidados paliativos, las temáticas que nosotros abordamos en el programa. Recuerden, estamos en Facebook como Leti Asensio y como Metamorfosis Vida y Muerte. Estamos también en Instagram como Asensio LE, en Twitter o X como Leti Asensio. Y olvidé decirles que esta transmisión está en nuestro canal de YouTube también en este momento y nuestro canal es Metamorfosis Vida y Muerte. Y bueno, fíjense que vamos a hablar de un tema que de repente se mantiene como muy oculto porque pareciera que es algo esperado en muchos momentos y que eso pasaba incluso pues hace muchos años cuando no había servicios de salud para atender a las mamás embarazadas y darles seguimiento y tener como una atención médica más continua. Y había muchos fallecimientos en este periodo específico de embarazo y pues era manejado como en silencio, ¿no? Como algo que no tenía que ser abierto en muchas de las veces. Y vamos a hablar del duelo perinatal. Y para ello les quiero presentar justamente a una experta en el tema, que agradezco muchísimo, Carlita, que te hayas dado el tiempo, que puedas participar con nosotros en este tema tan difícil, porque no siempre se habla y que son muertes muy específicas y bueno, yo pensaría que a veces más para las mamás o los papás que están a lo mejor atentos a todo este proceso de tener bebés. Y bueno, vamos a hablar ya de eso, pero quiero presentarte, quiero anunciarles a la maestra Carla Vanessa Rodríguez Rodríguez. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es especialista en psicofisiología clínica aplicada por el Instituto, ¿me ayudas, Carlita? Ahí, ¿cuál es? El Instituto Es Nacional de Nacional de Psiquiatría, Psiquiatría Juan Juan Ramón de Ramón la de la Fuente. Fuente Muñiz. Ella es maestra en medicina conductual por la UNAM también, con una residencia en cuidados paliativos. Es psicóloga adscrita a la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Manuel G. A. González y profesora en la Universidad Anáhuac e Instituto Sofía. Y Carlita, con mucho cariño, así le digo yo, pero bueno, es toda una profesional. Carlita, hablamos de este tema tan difícil, ¿no? Que conlleva muchas historias, pero también muchas emociones, ¿no? Cosas que no siempre le damos el espacio y el momento para poder trabajar, que es el duelo perinatal. Platícanos un poquito, bienvenida a Metamorfosis antes que nada, pero platícanos un poquito de qué estamos hablando en este periodo perinatal, este tipo de pérdidas, este tipo de situaciones que a lo mejor pues se pueden tener y la mantenemos todavía como con un tabú específico en este periodo. Ok. Pues muchísimas gracias, doctora, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y visualizando. Claro, es muy importante primero pues definir qué es una pérdida gestacional, qué es un duelo perinatal en este caso. Y por ejemplo, alguna literatura, ¿no?, que nos puede decir es que la OMS lo declara toda aquella pérdida después de las 20 semanas de gestación.
Sin embargo, como estaba usted platicando al inicio, pues podemos irnos adentrando que hay investigadores como Kowalski, por ejemplo, que nos dice que desde el inicio de la concepción, es decir, desde el día uno que puede una mujer saber que está embarazada, hasta el primer año de vida de su bebé, se cataloga como un duelo perinatal. Entonces, es toda esta pérdida tan significativa e importante para la mujer y la familia al respecto a su bebé, ¿no? De estas ideas y estas expectativas, sobre todo de lo importante que puede ser para estas personas, pues la expectativa de tener un bebé, un embarazo, ¿no? Entonces, así definimos la pérdida perinatal, como la pérdida no solo del bebé, no solo de un hombre, ¿no? De una persona, sino de todas estas expectativas, de la idea de un futuro, cuando una mamita se entera que va a ser mamá, piensa incluso hasta qué universidad puede ir su hijo o qué otras ideas, ¿no? Para poder tener a su bebé o a su hijo feliz. Entonces, a esto nos referimos con respecto a una pérdida perinatal. Y es muy importante, Carlita, porque pues es cierto, cuando, bueno, la mayoría de las veces, tampoco es en todos los casos, pero en la mayoría de las veces, cuando una mamá se entera que va a ser, justamente va a tener un bebecito o bebecita, pues se generan toda una serie de interrogantes, hasta angustias y preocupaciones, ¿no? De cómo se va a llamar, empezando por dónde van a ser, cómo se va a llamar, a quién le avisamos y como bien dices, a veces hasta pensamos a qué universidad va a ir porque hay que inculcarle como la escuela, que sea algo importante y demás. Y bueno, es difícil incluso cuando pues ya le avisamos a todo el mundo, ¿no, Carlita? A veces ya hicimos como todo el anuncio parroquial de que se van a tener un bebé y pues si tenemos la complicación o desfortuna de que ese bebé no nazca, ¿no? Que exista un aborto que pueda ser espontáneo o alguna complicación de salud también de la mamá que genere pues esta situación, pues viene como toda una ola, ¿no? Como una cuestión complicada de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Desde yo empezar a decirme a mí misma que ya no voy a ser mamá, que ese bebé no va a nacer, que tengo que experimentar este dolor de perder a un bebecito, ¿no? Y que muchas veces tenemos malos comentarios o comentarios desafortunados que nos dicen, pues, ¿por qué te pones así si ya puedes tener otro bebé más adelante, ¿no? Como si fuera, no sé, algo que podemos desechar y volver a comprar y reemplazar tan fácil como eso. Y creo que no siempre le damos como esta gran importancia, porque yo mencionaba al principio que para las mujeres de hace muchos años, Carlita, seguramente nuestras abuelitas o más atrás, tenían muchos hijos y tenían poca atención médica, entonces perdían muchos bebés. En realidad, tú cuando haces una historia clínica y le preguntas a alguien cuántos embarazos tuvo, pues te dice, vivos tengo tantos y muertos fueron tantos, ¿no? Y eso era algo pues esperado, sin embargo, nunca nos ponemos a reflexionar sobre lo que vivían esas mamás con pérdidas constantes, ¿no? Con esa sensación de que, bueno, estaba embarazada y lo perdí por la circunstancia que ha sido. Y que creo que ahora eso ha cambiado un poco porque además la tasa de reproducción es menor, ¿no? Ya no se tienen como 20 hijos como antes, ahora es uno o dos. Y ahora hasta le llamamos productos valiosos, ¿no, Carlita? Porque además las mujeres ya no se embarazan a los 15 años, a los 20 años como antes. Y entonces, bueno, la mujer tiene actividades profesionales a veces, laborales que asumir y retrasa un poco la maternidad y por eso se vuelven productos valiosos, porque uno dice, ya es el momento, ¿no? ¿Y qué sucede cuando esto no funciona, no se da de manera como esperamos, como bien dices, y esa expectativa se cae? En tu experiencia, ¿cómo viven las mamás?
estas pérdidas, ¿no? ¿Qué te comentan a ti? ¿Cómo identificar que estamos viviendo este duelo perinatal y que necesitamos en ocasiones también saber que hay especialistas como tú que nos pueden acompañar en todo este proceso doloroso y que no tenemos que dejarlo pasar como algo, pues solamente parte de la vida, sino como algo que requiere una atención específica? Bueno, pues sí, justamente las pérdidas perinatales, como mencionaba, no solamente van a incluir, ¿no? A estas pérdidas, a lo mejor cuando el bebé no nace, ¿no? Puede ser un aborto, ¿no? Un aborto espontáneo del primero o segundo trimestre, puede ser un embarazo ectópico, es decir, cuando este bebito se implanta en un lugar diferente donde debe de implantarse. Entonces, hay algunas expectativas al respecto e incluso, pues hay situaciones en las que el bebé puede venir con alguna malformación, ¿no? Y esta pérdida incluso de la expectativa, de la salud, de esta idea de como cuando les preguntan, ¿no? ¿Qué quieres que sea, niño o niña? Te dicen lo que sea, pero que venga sano. ¿No? Entonces, cuando hay esta pérdida de salud, también es muy importante, incluso, por ejemplo, cuando hay una reducción selectiva o cuando se piensa embarazar, y no lo logra, ¿no? Un proceso también Ujú, de intentarlo varias veces. Entonces, es muy importante porque hay diferentes síntomas que se pueden ir manifestando a lo largo de este proceso de pérdida perinatal, llámese un duelo, ¿no? Perinatal o gestacional, en el que la paciente, por ejemplo, va a experimentar síntomas físicos. ¿No? Puede experimentar esta sensación de vacío en el estómago, incluso que su corazón lata muy rápido, sudoración, ¿no? Síntomas cognitivos y uno muy común que aparece en estas pacientes y lo que nos han compartido, por ejemplo, cuando están hospitalizadas, es la culpa, ¿no? Si hubiera ido antes, si a lo mejor me hubiera tomado mi vitamina un mes antes, o si no me hubiera tomado ese té o comido, o sea, buscan una respuesta, pero esa ujú, respuesta primeramente a veces es contra el personal de salud, pero mucho es la culpa y esta culpa nos puede, pues si no la trabajamos con un acompañamiento especializado, puede provocar un duelo prolongado o complicado, ¿no? Puede ir generando incluso una depresión postparto, esta depresión que es muy común en las pacientes después de tener un bebé, ¿no? Y además, síntomas espirituales, ¿no? Como de por qué a mí, por qué mi bebé. Y algo muy importante de hablar para todos los que nos están escuchando es esta idea que parece paradójica, ¿no? Tan cercana, dar vida y dar muerte. Entonces, eso suele ser muy doloroso, muy complicado, porque incluso las mamás en estos síntomas cognitivos dicen, no, no sirvo, y lo entrecomillo porque es un mito, es una creencia que tienen, no sirvo para ser mujer o algo que está en mi claro. biología, no lo estoy haciendo bien. Entonces, se culpan, se responsabilizan, hay sobre todo mucho enojo. Incluso puede haber no solo enojo, sino tristeza, incluso mucho miedo en estas pacientes y sobre todo en su familia, en cómo se va abordando. Y una característica importante es a este duelo se le llama duelo desautorizado, ¿no? Como que no les permite, no se les Ujú, autoriza a las mamás experimentarlo, ¿no? Incluso ahora se están trabajando, pues en el Senado varias asociaciones de visibilizar, ¿no? Este duelo que es invisible, en el que hay veces hay comentarios y sobre todo, pues, no con mala intención, ¿no? Cuando nosotros que pues estamos alrededor y vemos a un ser querido llorar, no, no llores, ¿no? Échale ganas, ujú, todo va a estar bien. Estás joven, te vas a poder embarazar después, ¿no? Como justo no dándole ese valor a este bebé que tiene en particular, que así hayan sido una semana, 2 semanas, ¿no? 38 semanas, por supuesto, para la mamá es importante, ¿no? Y claro. tiene un vínculo, genera una expectativa, genera una idea de cómo voy a ser yo como mamá, y entonces también se da este fenómeno que se ha explicado con una analogía de los brazos vacíos.
¿no? Y creo que nos ayuda a entender un poquito o a imaginarnos la magnitud de lo que una mamita puede experimentar al llegar al hospital con la idea, ¿no? De que va a salir con su bebé en brazos, ya le compró el mameluco, ya compró a lo mejor la cuna, ya pensó en un nombre. Nos ha tocado también que están esperando o van a su ultrasonido para ver cuál es el sexo del bebé y hacer ahora lo que se llama como la revelación de género, ¿no? Ujú. Y entonces salen con los brazos vacíos, salen con la idea de, bueno, y entonces ya no llevo algo en mis brazos, ahora lo tengo que hacer en un proceso a lo mejor incluso funerario, ¿no? Y entonces esta paradoja cuando la vida y la muerte parece que caminan juntas, ¿no? Entonces es esta idea de lo sobrenatural que puede conflictuar mucho tanto en los síntomas, pues emocionales, cognitivos, emocionales e incluso conductuales, que en esto que platicábamos de que se desautoriza el duelo, o sea, es decir, no se les permite. eh, Porque es entonces, bueno, puérpera en este periodo posterior al parto, posterior a una cesárea, en el que hay unos días de descanso, ¿no? Incluso laborales. Claro. Y acá, pues es, bueno, pues no está, pero realmente está en un proceso físico, en un proceso biológico y hormonal en el que la paciente, por supuesto, que tuvo incluso en algunos casos, dependiendo, por supuesto, el diagnóstico, pues un bebé, ¿no? Tuvo un parto. Entonces se va desautorizando, no, ya párate, échale ganas, comentarios como ni lo conociste, ¿no? Y realmente se invalida un vínculo que realmente solo la mamá sabe cuánto deseo tuvo, cuánto lo estuvo planeando, incluso a veces cuántos médicos tuvo que tomar, algunas veces incluso por la cuestión social de la maternidad, a pesar de que ahora pues la gente un poco planea más, pues el embarazo adolescente sigue estando, ¿no? Claro. En una alta tasa. Y pues estos embarazos en los que hay alguna otra complicación, en los que, bueno, denme una respuesta, quiero saber qué es lo que está pasando o qué de mi cuerpo está fallando. Entonces, es pues un conjunto de síntomas, ¿no? Un conjunto de experiencias, no solo para la madre, a veces también nos olvidamos del padre, ¿no? Para este Ujú. conjunto, pues de la pareja, el trabajo en equipo. En algunos casos, pues la mamá lo vive sola, porque la pareja tiene que trabajar, o las mamás, o todas estas creencias de invalidarlo. Y sobre todo, como se mencionaba, ¿no? El número de gestas sí se ha reducido. Ujú. ¿No? Anteriormente preguntaban y 12, ¿no? Incluso tengo compañeros o las mismas pacientes que dicen, bueno, es que nosotros somos 6, ¿no? Y nos quedan Ujú. 4 vivos y cuando estábamos pequeños falleció. Entonces, de alguna manera, pues se Claro. habituaba, ¿no? A la parte, pues, de la atención ginecológica y obstétrica, que por supuesto con el avance de la medicina se han podido reducir, pero sin embargo, pues en conjunto de varias situaciones, pues las pacientes lo siguen experimentando y se tiene que visibilizar, se tiene que acompañar de una manera profesional, por supuesto, porque incluso socialmente, pues lo que mencionábamos, la maternidad está ser madre igual a mujer, ¿no? Claro. Eh, o esta cuestión como muy de pasos, ¿no? Como si fuera una checklist. Perfecto, ya tienes novio, ¿cuándo se casa? ¿No? Y, ok, Ujú. ya tienes una licenciatura o ya te graduaste y el bebé, ¿no? Incluso para Claro. las reuniones familiares, bueno, y el nieto, toda esta presión social alrededor de la maternidad hace mucho más complejo que la paciente pueda transitarlo sola. Por eso es importante no solo un acompañamiento, sino tener diferentes estrategias que nos puedan ayudar para elaborar este duelo. Carlita, muy importante porque pues ahorita mencionabas, por ejemplo, que a lo mejor la mujer está trabajando y sabemos que hay una licencia permitida legalmente para que tú te ausentes de tu trabajo días antes de que nazca tu bebé y algunos días después, que son modificaciones que ha tenido la ley y bueno.
tú sabrás un poco mejor, pero hay un periodo específico incluso de meses. Pero ¿qué pasa cuando hay un bebecito que no nace o nace muerto? Y ahorita pensaba que es cierto, o sea, el que tú entres en esta a la mejor complicación y tenga que nacer tu bebé y tenga pues esta desfortuna de nacer muerto, no te quita a ti todo el cambio hormonal, toda la modificación física, todo lo que tienes que volver a esperar que se autorregule, ¿no? Fisiológicamente y demás, y no pensamos en eso. En ocasiones, bueno, en nuestro país, en México, porque este programa se escucha en muchos lados, el duelo no tenemos una incapacidad, o sea, no te dan días de descanso porque tú estés en duelo. En ocasiones se pide una licencia a lo mejor y te dan 5 días o te dan algunos días más dependiendo de los años que llevas laborando para esa institución o esa empresa, pero qué complicado, imagínate, saber que, no sé, estabas embarazada, no solamente la familia, sino también tu contexto de trabajo, ¿no? Que a veces te tienen que modificar alguna actividad que por cuestiones de salud en, 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 durante el embarazo te digan, tienes que cuidarte un poquito más, te modifican tus actividades, pero imagínate que el bebé no llega, ¿no? Que todos en el trabajo te pregunten, ay, ¿qué fue, niño o niña? Y que incluso tú tengas que vivir, regresar al trabajo con toda esta zozobra social, pero también el que no estés físicamente bien, porque eso pues no es una máquina así automática que uno dice, ya salió el bebé, entonces ya todo se autorregula. No, y qué difícil, ¿no? Porque yo he escuchado algunas mamás que dicen, bueno, pero mira, me sale leche, aunque yo no tuve el bebé, mis hormonas empezaron a producir leche y tengo que estármela sacando aunque no tengo bebé. O sea, una serie de cosas que tiene que vivir la mujer y que pues en ocasiones hay parejas muy comprensibles que ayudan y apoyan y otras parejas que hay que estarles explicando todas estas cosas porque también es cierto que no es algo que conozcamos cotidianamente y que es muy importante saber cómo puedo ir subsanando esta herida tan personal, tan dolorosa en ocasiones y tan poco reconocida y permitida, como tú lo decías, ¿no, Carlita? Cómo con estas estrategias que tú dices y que nos puedes compartir algunas, pudiéramos, uno, ayudar a reconocer y darle el espacio y la oportunidad de vivenciar un duelo a estas mamás, otros levantar la voz para que todo el mundo lo consideremos, porque a veces somos muy crueles, los seres humanos somos crueles en estas cosas y creo que debemos generar un poquito más de conciencia, pero em, hay especialistas como tú que brindan, además de un acompañamiento, este soporte psicológico que es muy importante porque uno no sabe por dónde empezar, ¿no? A veces solo queremos aislarnos, no queremos hablar con nadie, no queremos regresar a trabajar, no queremos que la familia nos llame por teléfono, queremos evitar lo más posible justo enfrentar una realidad que es complicada, ¿no, Carlita? Claro, sí, justo uno de los síntomas conductuales tiende a ser el aislamiento, sobre todo para evitar que les pregunten, ¿no? El regresar al trabajo, incluso actividades cotidianas. Quiero porque me van a preguntar dónde está mi bebé, cómo va creciendo, y a veces estos comentarios, pues, en lugar de ayudarles, invalidan su duelo, Ujú, ¿no? Invalidan la pérdida. Entonces, creo que es muy importante para todos, o sea, para todos los que estamos cercanos, tanto sea profesionales de la salud, familia, amigos, incluso en el trabajo, saber que aún el acto más pequeño hace la diferencia, ¿no? ¿Y cómo podemos empezar a hacer esto? Sobre todo sensibilizándonos como personas, eh, un trato digno y un trato basado en el respeto para esta familia, para esta paciente que lo está vivenciando. Evitar
incluso decir palabras como muy de protocolo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿y Ujú, qué digo? O lo podemos buscar y suena robotizado. Aquí lo importante es generar conductas compasivas, conductas de empatía con la paciente. Incluso a veces el decir, no sé nada que decir. Es muy genuino. Ese silencio puede ser terapéutico, acompañarla en su proceso. Lamento esto que estás sintiendo, ni siquiera a veces podemos imaginar lo que la ujú, paciente experimenta, pero utilizar frases que validen estas emociones, que sobre todo son muy fuertes, muy intensas. Ahora, eh, eh, y se lleva un trabajo constante de varios profesionales, poderlos visualizar, poder autorizar este duelo, e incluso como mencionaba, ¿no? O sea, se están haciendo en el Congreso, en el Senado, reuniones con madres que tienen asociaciones en este trabajo, hay diputados y senadores que lo están trabajando para ujú, poder justo modificar esta ley, ¿no? En el que se les pueda otorgar un permiso para que puedan ellos transitar en este proceso que no es solamente emocional, es físico. Y por supuesto, para evitar un duelo prolongado, una depresión postparto, pero también dos factores muy importantes, que es el estrés postraumático, ¿no? ujú, Es este estrés tan impactante, modifica, por supuesto, la vida de la paciente, cómo vivencia, y algunas pacientes experimentan también conductas obsesivas por el miedo cuando se vuelven a embarazar. Eso es importante. En este momento, pues no piensan en un embarazo e inducirlo no es reemplazar, porque este bebé es importante y hay que referirnos a él, por supuesto, por su nombre, ujú. si ya lo tiene, o incluso por algún apodo. A veces ocupan apodos como mi chicharito, ¿no? Que muchas veces nos asociamos o asociamos este tipo de palabra, ¿no? Y la mamá dice, un producto lo compro en la tienda, él Así es mi es. bebé, es mi persona, es Jorge, es Juan, es María, por dar algunos ejemplos, ¿no? Entonces, poder identificar este tipo de acciones pueden ir sumando. Como profesionales de la salud, incluso utilizar así como utilizamos diferentes códigos, ¿no? Como el código a lo mejor rojo, diferentes aspectos, como personal de salud, está la propuesta de utilizar el código mariposa, ¿no? El color del duelo Mm, perinatal es el color morado y utilizar una mariposa morada, ya sea pegado en la ficha de identificación, en el expediente, para que todos sepamos qué es lo que está pasando, porque a veces por esta buena intención, ¿no? Y si estamos en un claro. área donde pues es obstetricia, pues ¿qué esperamos? ¿No? Que haya bebés. Entonces le preguntamos cómo está su bebé y perdió a su bebé. Ah, Entonces, que todos sepamos que es una paciente que acaba de experimentar una pérdida, que es una mujer que está procesando, porque al inicio, por supuesto, está en un ajuste emocional, ¿no? Incluso puede estar en shock ante la noticia, en lo que se va preparando, asimilando y acomodando esta información. Algo que también mencionó, doctora, que creo que es muy importante, lo de la lactancia materna, ¿no? ujú, No solamente es, eh, pues, dar algún medicamento para inhibir la lactancia, ¿no? También es muy importante preguntarle a la paciente, respetar esta autonomía de la paciente. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Porque también está la posibilidad de que pueda donar donar. su leche, ¿no? Que pueda donar y por supuesto es un acompañamiento, una preparación, una psicoeducación muy específica para estas pacientes, para este acompañamiento, pero no paternizarlo, ¿no? Como no ser tan directivos en, bueno, pues la inhibimos, no, darle la oportunidad de que la Claro. paciente, la mujer decida qué quiere hacer, qué desea hacer, porque también una parte de poderlo trabajar tiene que ver con el legado.
¿no? Y el legado va a Ujú. ser muy importante. ¿Qué puedo yo dar? ¿No? A lo mejor se les explica, pero tampoco inducir, ¿no? Creo que, em, y como la literatura también lo menciona, evitar juicios de valor, ¿no? Claro, Yo hubiera hecho esto. No, 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 es la paciente, es su proceso y la paciente sabe incluso y va conociendo qué es lo que va deseando y cómo lo va deseando. Entonces, ser muy respetuosos en este proceso, dignificar sobre todo al bebé. ujú, Si podemos acompañar desde que la paciente está hospitalizada, pues qué mejor, ¿no? Y que también claro, justo estas leyes están inculcando en que todos estos hospitales que atienden pacientes, ¿no? Como en materno-fetales, pueda haber un espacio, una sala de despedida, por ejemplo, o que las personas se puedan capacitar desde la enfermería, psicología, pues por supuesto, los ginecólogos y obstetras y la parte de pediatría para saber cómo hacer este acompañamiento, incluso favorecer la toma de huellitas, ¿no? claro, Se le puede cortar un mechoncito, o sea, algo que sea valioso, favorecer incluso rituales religiosos si la paciente así lo desea, ¿no? Recordando, no desde nuestro criterio, no desde mi propia religión. Entonces, poder acompañar a la paciente, poder ejercer estos actos que pueden hacer la gran diferencia, ¿no? Y que incluso las pacientes lo mencionan. ¿No? O sea, claro, desde que me vean a los ojos, desde que me puedan acompañar, desde que no sea solo, pues no lo conoció, ya está joven, cuidar un poco claro, también de nuestras palabras y de nuestras acciones puede hacer que la persona, la familia, dejar que se despida si así lo desea. Siempre preguntar y preparar, ¿no? Es claro, una preparación porque ¿qué esperamos o qué es lo que la mamá espera, ¿no? ¿Qué sabe? ¿Qué conoce hasta el momento para poder clarificar? Em, a veces cuando uno trabaja pues en hospital y no lo hace uno de mala intención, ¿no? Sino es la costumbre, utiliza muchos tecnicismos y a veces claro, pues la paciente no los puede comprender o en ese momento no está en las mejores situaciones, ¿no? Cuando estamos en proceso de crisis, lo primero que perdemos es estructura, ¿no? Nuestra atención está en otras cuestiones que por supuesto son importantes. Entonces, poderle dar este espacio de procesamiento a la paciente para que sea una atención, si así es, desde la hospitalización, ¿no? Dar ujú, seguimientos. Y por supuesto, observarse como mamás y como familia porque hace rato mencionaban, bueno, se mencionaba lo de la familia, ¿no? La pareja. En el mejor de los casos hay una pareja que apoya, pero también claro, encontramos que hay una alta frecuencia en que después de una pérdida perinatal hay una separación, hay un divorcio. Entonces, hacer un manejo especializado y un ujú, acompañamiento psicológico, pues digno y con respeto, por supuesto, hay síntomas, incluso sociales y físicos, que se pueden disminuir. Y hay una frase que me gusta mucho, que trabajo también con la parte médica, ¿no? En este abordaje del duelo perinatal, es que así como es importante recibir una vida, también lo es la despedida, ¿no? claro. Y qué importante, Carlita, porque ahorita pensaba, eh, a veces en los hospitales, sobre todo cuando están en la parte de ginecobstetricia, pues bueno, no están en habitaciones privadas, están en habitaciones compartidas, ¿no? Y empieza seguramente una serie de confrontaciones con la realidad, empezando porque a ti no te llevan a tu bebé, ¿no? Que tú a lo mejor estás escuchando cómo alguien se emociona cuando le llevan a su bebé y que tú no puedas como vivenciar esto. Qué importante tener un espacio privado donde uno se sienta como cobijado por la institución, por el lugar donde está, de que esto lo está viviendo muy personal y no tener como estos estímulos que pues tampoco las otras mamás lo hacen con intención, ¿no? Pero están en un espacio compartido. Y por otro lado, esta es como una pregunta, Carlita, en ocasiones sí tenemos oportunidad de despedirnos de esos bebecitos, ¿no? De hacer este cierre
y de incluso ante situaciones de enfermedad que también los hay en el periodo perinatal, prepararnos para la despedida, ¿no? Donde ahorita decías, bueno, hay mamás y papás que están como ya preocupados por dónde va a dormir el bebé, ya hicieron la decoración, ya compraron la cuna, pero cuando tenemos enfermedades donde este periodo y sabemos que pues puede haber una complicación y un fallecimiento en este embarazo, es a veces como muy, muy impactante de repente ver que hay mamás que están buscando el ataúd de sus bebés, que están como también haciendo este trabajo y es impactante para los demás, pero como bien decías, hay que respetar que esa mamá lo que busca es hacer un cierre importante también para su bebé y un cierre digno, ¿no? De decir, va a ser un ataúd adecuado a sus dimensiones, vamos a hacer una ceremonia de despedida, tenemos que hacer un cierre, incluso si hay quienes convocan a la familia para despedirse de ese bebecito, ¿no? Que no llegó a conclusión, pero también, ¿qué pasa cuando son bebecitos, digamos, en producción de tiempo, en lapsos de tiempo, que todavía tampoco se forma completamente, ¿no? Y que en hospitales, incluso me decía una vez un paciente, yo me quiero despedir de mi pierna y no me la dan para despedirme. Imagino ahora quererse despedir de un bebé y que a veces esto no está tan permitido, ¿no? Cuando tiene menos tiempo de ya formado un bebecito que está en proceso y que también se requiere porque las muertes sin cuerpo son muy difíciles, ¿no? Y a veces necesitamos como constatar y hacer todo este proceso y este cierre teniendo físicamente pues a esa personita que voy a despedir, ¿no? Y justo es muy importante responder en estas, como lo quiero dividir en dos partes. Una, justo cuando nos dicen, ¿no? Les dicen a las mamás, hay un diagnóstico de alguna malformación, por ejemplo, o que su corazoncito dejó de latir, o que el bebito Ujú. viene mucho más pequeño, ¿no? Alguna complicación o limitación, ¿no? Una condición limitante para la vida, que en este caso hay que hacer una preparación, ¿no? Y los cuidados paliativos perinatales son muy necesarios, ¿no? Hay que justo capacitarnos y poderlo manejar. ¿Y a qué va? A poder planificar, ¿no? Trabajar este duelo anticipatorio, ir preparándonos para la pérdida, ¿no? Que, como decíamos, suena paradójico. O sea, yo me preparo para dar vida, ¿no? No para Claro, dar a lo mejor un bebé enfermo o muerte. Por eso es tan doloroso este proceso. Incluso las mamás cuando dicen, ¿qué tienes? Es que no sé, pero me duele el alma. No te lo puedo describir, me duele el alma. Entonces, prepararlos con en medida de lo posible, por supuesto, pero un plan de nacimiento, favorecer el vínculo, crear memorias ujú, desde guardar la ecografía, ¿no? Nuestro ultrasonido, la prueba de embarazo, en lo que vayamos juntando ujú, una cajita de recuerdo, porque los recuerdos son para toda la vida y le doy un espacio, sobre todo pues cuando hay la dificultad de un proceso de permitir la despedida por alguna condición, pero sí es importante acompañar para poder pues procesar esta información, claro, trabajar con estos mitos, con estas creencias, con esta presión social, ¿no? Y con la culpa que puede generar este mismo dolor. A veces, por supuesto, ¿no? Poder trabajar con estas pacientes, su familia, las redes de apoyo van a ser muy importantes, ¿no? Entonces, movilizar esas redes de apoyo, generar un espacio, pues, de respeto en el que se pueda acompañar a la paciente, en el que se claro, pueda incluso pensar, bueno, ¿qué ropita te gustaría que se le pusiera? ¿No? así es, Eh, ¿Quieres quedarte con la pulserita, a la mejor, como un plan de nacimiento? ¿No? claro, ¿Te gustaría verle? ¿No te gustaría verle? ¿Qué te gustaría hacer? E indicar medidas de confort, por ejemplo, también para el menor, ¿no? En claro, dado caso de que sea pues alguna condición limitante para la vida o con alguna enfermedad o malformación, para brindar todo este acompañamiento para respetar justo la autonomía, dignificar.
¿m? El embarazo, dignificar a la persona y sobre todo, pues a la mamá y a los dolientes. Y en el Claro, dado caso, por ejemplo, de que el embarazo, o sea, haya sido, por ejemplo, en un aborto del primero o segundo trimestre, que pues las semanas de gestación a veces nos impiden incluso tomar unas huellitas, ¿no? O incluso a veces los pequeñitos se quedan mucho más bebés de las semanas, ujú, dejaron de crecer hace tiempo y puede ser muy impactante. Entonces, preparar a la paciente de qué es lo que va a ver, cómo lo va a ver y si aún así quiere claro, cuando no es posible hacer una despedida, normalmente depende, pues, uno de la paciente, pero dos del peso, ¿no? También si se lo llevan, se queda, claro, pues, en el hospital, entonces eso va a mermar mucho, pero buscar y favorecer, ¿no? Lo que le decía, el acto más pequeño hace la diferencia, desde poder presentarlo, ¿no? Cubrirlo a lo mejor con un campo, si hay una cobijita, incluso a lo mejor pues un calcetín, alguna prenda que pueda ser importante, ¿no? Que pueda ser significativa. Y cuando no es posible, pues sobre todo poder trabajar con la idea, ¿no? Con esta cuestión de los recuerdos, con los vínculos, las cuestiones del embarazo, fotografías durante el embarazo. Algunas pacientes se permite, pues, anterior a, pues, grabar el corazoncito del bebé, ¿no? mm, Porque, ujú, por supuesto, a veces suelen ser abortos y pues el bebé no terminó de formarse y puede ser mucho más impactante, ¿no? claro, El verle si la paciente o la mujer en este caso no desea verle. Entonces, sí hay características, a lo mejor se comparten síntomas, ¿no? En general, pero sí hay características muy específicas para cada una de estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, si son los cuidados paliativos perinatales o si ujú, el bebé fue muy pequeñito y cómo se dio también muchas veces el manejo. A veces puede pasar, ¿no? Que la mamá se complica y tiene que volver a así entrar, es, ¿no? A quirófano o tienen que hacer algunas otras maniobras los médicos y ya no fue posible, ¿no? Despedirse. claro, Entonces, poder apoyar y favorecer algunas conductas, incluso como un diario, ¿no? De emociones, pero un diario de emociones dirigido al bebé. A claro, veces uno dice, bueno, ¿no? No es despedirse, despedirse no es decirle adiós y olvidarlo, porque a veces las así mamitas es, nos dicen, es que no lo quiero despedir, no lo quiero dejar ir, yo lo quiero conmigo. Es poder reacomodarlo, ¿no? Y ya no extrañarlo tanto con dolor, sino desde el amor, ¿no? así Poder es, reacomodar, amar mi legado, entonces poder amar a mi bebé, porque incluso el pie más pequeñito deja una huella en el corazón de la paciente y de la así familia. es. Y qué lindo esta parte, Carlita, porque sobre todo, por ejemplo, cuando sí se le ha otorgado un nombre, ¿no? Es una personita que tiene esa identidad y que debemos respetar, porque en ocasiones decimos, no, pero ponle al nuevo bebé el nombre del que ya tenías, ¿no? Y entonces creo que ahí la asesoría y el apoyo del equipo de salud es muy importante para la pareja, para la mamá que tenga que tener claro que no pasa nada, ¿no? Los psicólogos hablamos de resignificar las ausencias y esto justo es lo que tú mencionabas, ¿no? Hablando del Día de Muertos, justo es resignificarlos, ponerlos en nuestra vida de una forma diferente. Yo siempre digo que es no vivir con la ausencia de, sino con la presencia de estas personas queridas de forma distinta en nuestro contexto y en nuestro día a día. Y creo que estos bebecitos, como bien nos los menciona, pues llegó a cambiarnos algunas cosas importantes. Hay mamás que dejan de fumar, hay mamás que dicen, me voy a cuidar más y voy a llevar una dieta saludable. Hay mamás que dicen, voy ahora, no sé, a lo mejor esforzarme un poco más para enseñarle, ahora regreso a la escuela para que tú estés orgulloso de mí. Hacen muchos cambios, ¿no? Y creo que eso también es importante, ¿no? Porque el bebé no pudo continuar su historia, no significa
que no le demos ese valor de que por alguna razón apareció en nuestra vida, nos hizo pensar que había que hacer cambios y esos cambios son parte de su legado, ¿no? Parte de lo que tenemos que seguir nosotros, pues fomentando y dándole ese espacio a esa personita que haya tenido así una semana, haya estado algunos meses compartiendo con nosotros nuestra historia, tiene pues una significancia importante en nuestro día a día, ¿no, Carlita? Y bueno, el tiempo en radio es muy cortito, como sabrás, ya estamos como muy en tiempo, pero quisiera que nos ayudaras a precisar o a dejarnos algunos puntos relevantes de lo que hemos estado hablando o algunas reflexiones que quieras dejar a la población en particular, a las mamás que tienen una pérdida como esta o a la población abierta para saber cómo poder ayudar, para que nos puedas dejar como esa valiosa información de la que nos has compartido el día de hoy, Carlita. Ok, muchas gracias. Bueno, pues creo que a manera un poco de resumen, ¿no? Y que podemos llevarnos a casa como personal de salud, como familia, como pacientes, es darle un lugar a ese bebé. Ese bebé tiene un nombre, tiene expectativas, porque no solamente se extraña el pasado, ¿no? No hay un dolor solo por el pasado, sino también duele el futuro, ¿no? Duele Claro, la idea de perder el futuro. Entonces, un trato respetuoso, digno, visibilizar, ¿no? Hacer visible esto que es invisible, esto que se ha llevado como no digas nada, ¿no? Cuidar mucho de nuestras palabras, validar, acompañar. Como pacientes, saber que lo que están sintiendo a lo largo de, puede ser meses, semanas, ¿no? Porque es importante para ellas, es valioso poder generar un legado, ¿no? Los recuerdos son para toda la vida. Todos esos claro, cambios, a veces, ¿no? Esta huella que uno puede dejar, como bien mencionaba, doctora, hice cambios, ¿no? Me volví a unir con mi familia, volví a creer, volví claro, a tener esperanza, ilusión, todo lo que este bebé significó y significa poderlo reacomodar, poderlo pasar de estar con nosotros físicamente a en nosotros, ¿no? claro, Y es muy importante para poder trabajar el duelo, no solo esperar un poco a que ¿no? Porque sea el tiempo, y esta creencia, esta idea de que el tiempo es locura, sino es qué hacemos nosotros con el tiempo, qué podemos generar como mamás que han perdido un bebé, el poder acompañarse, el poder procesar este duelo, incluso si en algún momento quieren ser mamás para poderse preparar y no hay este miedo tan intenso, que por supuesto es claro, normal, pero voy a volver, ¿no? Y si me vuelve a pasar, entonces están muy a la expectativa, con un estrés muy importante, pues podernos ayudar, poder hacer la diferencia, ¿no? Yo creo que espacios como este nos permite concientizar, nos permite hablar de estos temas que son importantes y sobre claro, todo que como familia podamos nosotros acompañar sin juicios, ¿no? Acompañar desde lo que la paciente está experimentando, de hacer rituales de despedida, ¿no? Un claro. ritual de despedida, quiero compartir una anécdota rapidísimo de una paciente que nos decía, bueno, es que yo creo que a mi bebé le encantaban las fresas, ¿no? Porque cada que como fresa se mueve y se mueve y se mueve mucho. Entonces, desafortunadamente, pues su bebita falleció y ella vendía licuados. Entonces, creó un licuado especial y Mm, específico con fresas y le puso su nombre, ¿no? Y era la forma en la que le podían rendir incluso un homenaje, ¿no? En el claro, que podía decir, este espacio es importante, ella existió en mi vida y sigue existiendo, ¿no? Porque existe, no, no es algo que no, porque no, a veces buscamos lo tangible de alguna manera, pero también lo intangible puede existir y más que ellas porque estuvieron dentro desde la primer patadita, desde que se enteraron de cómo se siente dentro. Entonces, claro, poder validar, poder acompañar y sobre todo, pues si es necesario, buscar apoyo, ¿no? Buscar este apoyo profesional, sobre todo
Por supuesto, puede ser un acompañamiento tanatológico, pero pues intervenciones psicológicas basadas en evidencia en el que se pueda brindar esta intervención para que las pacientes puedan procesar, elaborar un duelo, ¿no? Llevar a cabo acciones que puedan permitir el reacomodo de la pérdida, ¿no? No solamente pues una despedida simbólica y que puedan incluso pues tener algún contacto con este tipo de personas. Si ustedes lo desean, yo puedo incluso dejarles mi número de teléfono, ¿no? Que es 5530 36 0354. Me pueden escribir por WhatsApp si lo necesitan, si conocen a alguien, si necesitan alguna orientación. Con mucho gusto, pues estoy disponible para poderles apoyar. Si eres paciente, si eres personal de salud, la idea es sumar, ¿no? Generar una Claro. red en lo que podamos sumarnos para poder atender a estas pacientes, porque cada vez eh, se ve más, ¿no? Y las redes nos ayudan mucho a visibilizar. Claro, y qué importante, Carlita, saber que tenemos una luz en el camino que nos guíe, ¿no? Porque en estos momentos, pues uno puede estar completamente pensando que estamos a obscuras y que no sabemos para dónde girar, y que de repente aparezca por ahí pues una lucecita justamente nos abre esa posibilidad. Y bueno, qué bueno que nos dejaste el contacto porque es una forma muy, muy importante de saber que tenemos una especialista que ha tenido una preparación profesional importante dirigida a tocar estos temas y que solo recomendaría que fueran muy cuidadosos con quién se acercan porque son temas muy, muy sensibles, son temas que requieren mucho tacto, mucho profesionalismo y que tampoco enfrentarnos con pseudo profesionales nos va a volver como más complicado el proceso que ya de por sí lo es. Carlita, pues nos tenemos que despedir del programa. Te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas permitido pues tener este momento contigo, compartir esta gran experiencia que tienes y que pues podamos dar un poquito, colaborar un poquito con nuestro granito de arena para que esto se visualice, se concientice y que podamos cada vez más pues quitarle todas estas telarañas al tema y que realmente nos podamos acercar a quien lo esté viviendo y le permitamos estar pues en este proceso de duelo que requiere pues a veces muchas cosas, entre ellas hasta el silencio, ¿no? El silencio que a veces decimos, no sé qué decirle, pues el simple hecho de estar presentes y no decir nada es parte de acompañar. Carlita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. La maestra Carla Vanessa Rodríguez Rodríguez. Y pues ya saben, si la quieren contactar, el teléfono está ya al aire por ella y lo pondremos en algún momento en nuestras redes, en nuestras páginas, para que también pueda ser mucho más accesible que la puedan contactar. Carlita, muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias y solamente aprovecho para enviarles un abrazo y sobre todo mucho confort a las personas que han experimentado una pérdida, sobre todo por este Día de Muertos puede experimentar pues síntomas, ¿no? O recaídas. Es muy importante que le demos el espacio. Muchas gracias. Qué bueno que lo mencionas, Carlita, porque igual las ofrendas son estos rituales que nos permiten, pues, darles ese lugar, ¿no? Ponerlos en nuestra ofrenda también puede ser una forma de seguir teniéndolos presente de alguna manera, ¿no? No olvidarlos y tener esta creencia que yo les invitaría a, después reflexionaremos sobre esta creencia tan bonita que tenemos los mexicanos y que viene de la época prehispánica de tener esta conexión justo estos días para contactarnos con nuestros seres queridos. Pero si requieren ayuda, de verdad, pídanla. Habrá siempre alguien que les pueda brindar ese soporte, la escucha y el acompañamiento si esto es resultado de algo muy difícil para ustedes. Muchas gracias, Carlita. Pues este fue su Gracias. Nos programa vemos. Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros nos escuchamos y nos vemos próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Nos vemos.